Y hoy, 5 de febrero del 2022, tenemos el placer de tener al convencional Carlos Calvo. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy contento. Buenas tardes. ¿Ya? Buenísima. Bueno, ahora pasaremos a presentar a don Carlos Calvo, profesor de filosofía de la Universidad Católica de Valparaíso. Cuenta con un magíster y doctorado en educación de la Universidad de Stanford, Estados Unidos. Y un postdoctorado en Lovaina, Bélgica. Ha enseñado filosofía, sociología y antropología. Fue profesor titular en la Universidad de La Serena por más de 20 años. Y ha dedicado 30. toda su vida a la educación y a la investigación, centrándose en las siguientes áreas: La antropología educacional, la teoría del caos y complejidad, la educación informal y la relación entre pensamiento oriental y occidental, así como también la etnoeducación. También escribió un libro al respecto llamado Del mapa escolar al territorio educativo, libro que ya lleva su sexta edición. Y ahora es convencional por el Distrito 5, que cubre el territorio de Andacolo, Canela, Combarbala, Coquimbo, Illapel, La Higuera, La Serena, Los Vilos, Monte Patria, Ovalle, Paihuano, Punitaqui, Río Hurtado, Salamanca y Vicuña. A ver si no me olvido de algo. Andacollo y Canela y con Barbalá, sí, está bien. Cuéntanos, ¿qué le lleva a decidirse a ir por la senda de la educación y qué significó el profesor Paulo Freire en su metodología docente? Bueno, lo primero, bueno, saludarles, volver a agradecer la invitación a conversar y todavía más cuando tengo la sorpresa que vamos a conversar sobre mí, sobre la educación y sobre estos temas, ¿no? Bueno, mi encuentro con la educación fue de alguna manera un tanto fortuito, porque de adolescente escolar quise estudiar psicología y me presenté a la Católica de Santiago, me entrevistó el sacerdote jesuita, director de la época, y me rechazó por inmaduro. Eso ciertamente me afectó, ¿no es verdad? Y las 3 horas de regreso de Santiago a Valparaíso fue de tristeza, ¿no? ¿Qué es lo que podía hacer? Pasar la tristeza, esa impotencia de sentir que, pucha, por más que uno soñara, no daba el ancho, me hizo pensar muy torpemente, ¿no? Que quien me había enseñado psicología había sido mi profesor de filosofía. Por lo tanto, voy a estudiar filosofía. Entré a estudiar filosofía en la Católica de Valparaíso, mi ciudad natal, y en el estudio del primer semestre me fue gustando la filosofía. Tuve muy buenas profesoras y profesores, y además ese año se inician los trabajos universitarios de verano, una creación nueva en que miles de jóvenes universitarios salimos a construir escuelas, postas de salud, colaborar en la construcción de caminos, alfabetizar. Y en eso yo asisto a reuniones sobre la gestación de esta propuesta de trabajo comunitario. Mi hermana estudiaba para ser asistente social en la Universidad de Chile en Valparaíso. Está participando en estas actividades y yo voy como el hermano chico. Y en esa condición parece que era el único de pedagogía. Y el presidente de la Federación de la Católica de Valparaíso me dice: oye, Carlos, mira, vamos nosotros a alfabetizar. Resulta que llegó a Santiago un exiliado brasileño que creó un método de alfabetización. Te vamos a mandar a ti y a Teresa para que lo aprendan y nos enseñen al resto a alfabetizar. Pues bueno, partimos a Santiago, a Isira, y ahí nos encontramos con un joven adulto brasileño que hablaba un portuñol, no sé cuán bueno era el portuñol, ¿ya? Paulo Freire. Encantador, me gustó él como persona y me maravilló su portuñol. Y ahí me meto. Y él nos empieza a contar qué entiende por educación, cómo todo ser humano es culto y que lo primero que tenemos que hacer es hablar de nuestra cultura, dominarla, leer la cultura y después pasar a la lectura alfabetizada, ¿no? Letrada. Me encantó. Ese fue mi encuentro con Paulo Freire y yo creo que ahí estuvo el punto de partida de mi querer ser profesor. Cuando yo postulé a filosofía,
y en mi casa supieron que yo iba a ser profesor de filosofía, una tía se enojó conmigo y me trató muy mal, porque yo no estaba respondiendo a lo que mis padres habían hecho por mí, que yo como profesor iba a ser un muerto de hambre, etcétera. Todo lo que se piensa de los profesores, hasta el día de hoy, por si acaso. Eso no ha cambiado. Y yo me enojé, como se enoja un adolescente, ¿no? Con mi tía le quité el habla, no hablé más con ella, etcétera. Y fallece en un accidente de tránsito automovilístico, y yo me quedé así para adentro, porque mi enojo no era para tanto. Por más que yo había pensado como adolescente que se muera, ¿no? Pero eso es un decir. Y cuando fallece me sentí muy mal por esta situación. Pero bueno, lo cuento simplemente para mostrar que todavía en Chile no logramos, después de más de 60 años, cambiar esa imagen de que quien estudia pedagogía es penquita, no le dio para otra cosa y que, bueno, qué lástima, ¿no? Termino el primer año, alfabetizamos, fuimos al sur de Chile, a nosotros nos tocó construir una escuela y alfabetizar ahí cerca de Puerto Montt, entre Puerto Montt y Angelmó. Y cuando volvemos a Santiago a contarle a Paulo Freire cómo habíamos alfabetizado, veníamos dichosos. Freire se agarraba la cabeza a dos manos porque nos habíamos equivocado en casi todo. Lo habíamos hecho metodológicamente mal, pero con tanto espíritu, con tantas ganas, que habíamos logrado alfabetizar. Ese es un punto que me marcó para siempre. Y lo otro fue que Freire se rió de nosotros por lo mal que lo habíamos hecho. Pero al mismo tiempo nos levantó y nos hizo sentir bien. Ahí yo me di cuenta que este compadre era un maestro. Porque nos dijo la verdad sin tapujo alguno y fue capaz de levantarnos para que no quedáramos en el hoyo y siguiéramos avanzando. Es posible que si uno empieza a pensar cuáles anécdotas a uno lo marcaron mucho, esta fue una de ellas, que me mostró que podía ser educador a pesar de haberme equivocado. Décadas después, en mi propuesta educacional, la equivocación tiene un rol fundamental y que tenemos que aceptar. Y me encantaría que en la Constitución, en algún momento, escribamos que tenemos el derecho a equivocarnos. Muy lindo. Sí. Aparte de seguir la escuela del profesor Freire, también habla de la modalidad cognitiva. ¿Cómo compatibiliza estas dos propuestas de educación y si nos podría explicar un poquito el significado de esta última? Bueno, muchos años después, conozco a una colega, Silvia López de Maturana, que termina después siendo mi pareja. Y ella me habla de Ruben Feuerstein, de la teoría de la modificabilidad cognitiva. Y me maravilla, porque ahora descubro cuellos de botella, tapones que habían en mi comprensión de Paulo Freire y en la postura de Paulo Freire. ¿Por qué? Porque Freire plantea la importancia del diálogo y que tenemos que dialogar con el otro. Pero cuando el otro no me comprende, cuando yo no me doy a conocer, no logro explicar bien qué es lo que puedo hacer. Según la propuesta de Freire, hasta donde yo lo entiendo, sigo dialogando hasta que encuentre por dónde. Con Feuerstein encontré por dónde. Porque nosotros podemos tener dificultades para recibir información, para procesarla y para comunicarla. Si yo recibo bien, pero proceso mal, voy a comunicar mal. Si recibo bien, proceso bien, pero comunico mal, también está mal. Entonces tengo que ocuparme de que en las tres fases del acto mental yo sea capaz de recibir lo que me están ofreciendo, lo que yo estoy percibiendo, procesarlo bien, no confundir lo que es más grande con lo que es más chico, lo que es primero, lo que es segundo, etcétera, y comunicarlo de tal manera que el otro me pueda entender. Mire, fue fantástico, ¿eh? Porque hasta el momento Freire me explicaba todo, pero yo me daba cuenta que a veces tenía tropezones.
Y me paraba y seguía, pero insistía de la misma manera. Cuando conozco el pensamiento de Feuerstein y después viajo a Israel a tomar cursos directamente con él y a conocer a otras personas, encuentro que hay ahí una salida. Entonces, para mí son dos maestros, Freire y Feuerstein, ¿ya? Que me permiten entender que la tarea de quien educa es provocar al otro, desafiarlo. Más tarde yo diré, la educación es asombrar con un misterio. Asombrar con un misterio significa que yo dejo boquiabierto al otro, porque se dice, hoy es que no me había dado cuenta. Por ejemplo, pregunta que le hice muchas veces a mis estudiantes en clase, ¿por qué el agua moja? Sabemos nosotros que nos moja el agua, pero ¿por qué nos moja? ¿Qué cualidad tiene el agua que nos moja? Y más todavía, que esa cualidad que nos moja también nos limpia. ¿Qué tiene el agua que limpia? Etcétera, etcétera. Entonces muchas veces estudiamos de manera superficial, periféricamente todos los fenómenos. Entonces yo sé que el agua se compone de dos moléculas, dos de moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Pero fíjense, hasta muy tarde en mi vida me vine a dar cuenta que el agua es una propiedad emergente que no existe ni en el oxígeno ni en el hidrógeno. En otras palabras, por más que yo intente saber qué pasaría si uno el hidrógeno con el oxígeno, no acierto con el agua. Y eso hoy día, la creación de la Constitución, es una idea que yo permanentemente estoy planteando en las comisiones. Estamos viviendo cambios radicales en la sociedad, radicales, con tecnologías sorprendentes, que no sabemos qué va a pasar cuando estas tecnologías se junten. Está pasando en muchos campos, pero no sabemos las implicancias. Entonces esto nos tiene que obligar a tener una constitución flexible, porque es una constitución de futuro, no para explicar el pasado, que nos tiene que ayudar el mañana. Entonces, este desarrollo cognitivo no es meramente cognitivo, sino que también es estético, porque el ser humano tiende a valorar lo hermoso, que lo que es la hermosura es un lío, ¿está claro? ¿Ya? Pero todos nos damos cuenta que sí sabemos reconocer lo que es bello, también lo que es justo, y también nos damos cuenta de cuando algo es injusto, o cuando alguien dice algo y decimos, uy, se pasó de la raya, ¿ya? O sea, nos damos cuenta que cometió una imprudencia. ¿Cómo somos capaces de darnos cuenta de aquello? ¿Cómo? Fíjense que los niños chicos, las niñitas pequeñitas, ligeritos aprenden eso. Y aprenden a diferenciar cómo se comportan con unas personas y cómo lo hacen con otras. Y son pillos y pillas. ¿Por qué? Porque saben con quién sí pueden y con quién no pueden. Es precioso, ¿no? Es precioso. Maravilloso. En su libro también propone reinventar la evaluación, recrearla. ¿Cómo visualiza estos cambios y cuál sería la finalidad de esta reinvención? Usted nos estaba hablando un poquito acerca de eso. Evaluar es muy útil, porque es bueno que yo sepa si estoy aprendiendo o no estoy aprendiendo. Pero la forma habitual en la escuela, con todas las modalidades que tiene, lleva al estudiante a mostrarle que está equivocado y no a disfrutar de aquello que uno sabe, de aquello en que uno es competente. Entonces tenemos que transformar la escuela. Fíjese, una experiencia vital de muchas décadas. Termina la dictadura en Chile. Ustedes ya saben cómo terminó. Se inicia un proceso de recuperación y recreación de la democracia. Empezamos a trabajar con el profesorado, que estaba muy reprimido y también con temor, porque desafortunadamente en muchas escuelas habían personas soplones. Entonces había un ambiente de inseguridad muy grande. Y el profesorado, por más cursos que se le ofrecían, cursos de crecimiento personal, para limpiar, cursos catárticos y también cursos profesionales, están parados y parados. El gobierno de Elwin establece que las escuelas van a tener un currículum en que el 40% va a ser obligatorio y el 60% a disposición de cada escuela. O sea, una maravilla. Y el profesor se resistió.
hay distintas explicaciones para esto, no viene al caso ahora mencionarlas, pero sí que sepan que el profesorado se resistió. Y me temo que en el futuro con la nueva constitución también el profesorado se resista. Por lo tanto, tenemos que ir a la base. ¿Y qué descubrimos en una oportunidad? Después de ir a una sesión de trabajo con profesores que estaban absolutamente indiferentes, no estaban interesados en nada. Querían seguir haciendo el trabajo de dictar clases rutinarias. Decidimos trabajar sobre la fortaleza del profesorado, no sobre los déficits. Y ese fue un cambio copernicano. Invitamos a los profesores a mejorar lo que hacían bien o que creían que hacían bien. Y a olvidarse de lo que hacían mal, que de hecho eran muchos temas. Mire, lo pasamos tan requete bien, porque todo era disfrute. Muchos colegas, hombres y mujeres, nos decían, es primera vez que no me dicen que hago las cosas mal. Entonces, ¿a qué apuntábamos? A aquello que hacía bien, aunque fuera pequeñito. Porque si incrementábamos eso, era como vasos comunicantes. Sube lo bueno y baja lo malo. ¿Se fija? Y así sucedió. Tanto así que inventamos pasantías al extranjero, autogestionadas por el profesorado, en que los profesores tenían que hacer gestiones comunitarias para reunir los fondos. No aceptábamos a nadie que viniera con la plata, yo viajo. No le decíamos, usted tiene que juntar la plata con la gente, porque eso era un acto educativo. Precioso. Podría hablar mucho sobre esto, pero no viene al caso, ¿verdad? Entonces nos dimos cuenta que la evaluación tenemos que cambiarla, porque la evaluación apunta a señalar, cualquier evaluador me va a decir, a señalar lo que el alumno sabe. Sí, pero en función de lo que negativamente no sabe. Sí. Entonces tenemos que darle vuelta, de tal manera que reposicionemos a la equivocación en el rol epistemológico que tiene. La equivocación surge de procesos cognitivos muy complejos, también volitivos, que me llevan a mí en una dirección. ¿Por qué? Porque no percibí todo. Entonces, al equivocarme, yo digo, uy, no me di cuenta de esto. Es en ese momento que yo digo, nunca más. Por lo tanto, si no dejamos que el estudiante se equivoque genuinamente, le vamos a impedir que aprenda genuinamente. Porque la equivocación en una prueba no es genuina. Porque usted está puesto en una situación artificiosa puesta por su educador. Mire, acabo de terminar de leer la semana pasada un libro de una antropóloga norteamericana que el algoritmo de Google, que me tiene identificado, me lo sugirió. I hate school. I love learning. Susan Bloom. ¿Por qué el estudiante odia la escuela y el college, la universidad? Porque se da cuenta que no está aprendiendo genuinamente, sino que está memorizando contenidos. ¿Y por qué ama aprender? Porque a todos nos encanta aprender. Y por eso buscamos contextos informales para aprender. Claro, que esos contextos informales normalmente no coinciden con los contextos formales. Y ahí está. Entonces, tenemos que hacer coincidir aquello. ¿Y qué dice esta antropóloga? Dice, la mayor parte del estudiantado invierte mucho tiempo en actividades informales. Porque la actividad informal le permite ir ponderando cuánto efectivamente ha aprendido. Porque está en la conversación con sus compañeros y escucha distintas maneras de decir lo mismo. Tienen ustedes el gusto que me dio, porque llevo años investigando sobre la educación informal. La única definición que se da en casi todos los libros, y que desafortunadamente Susan Bloom no logra superar aquello, es que la educación informal es asistemática, espontánea y refleja. Así se la define. Muy por el contrario, es asistemática en el sentido que usted no sabe con qué se va a encontrar más tarde. Pero cuando usted se encuentra con eso, está encontrando siempre la regularidad que empieza a repetirse. Y empieza a repetirse. Y ahí usted entiende entonces cómo vive en Hamburgo, que es distinto a vivir en Nueva York. ¿Es tan distinto? No, porque en ambos casos se vive. Pero hay una manera de vivir neoyorquina
y una manera de vivir en Hamburgo, como una manera de vivir en La Serena. Y los niños captan inmediatamente. Los que hemos estado viviendo un tiempo fuera de Chile, y cuando hemos llegado a un nuevo lugar, ¿de qué nos damos cuenta? De lo distinto. ¿En qué nos fijamos? Acabo de conversar con mi hija, aquí en el chat, antes que empezara esto, que recuerdo, recién llegado a Bruselas, estuvimos en casa de Jimena, una chilena exiliada, y salimos a la feria cercana a su casa. Y primera vez en mi vida que olfateé la albahaca a una cuadra de distancia. Pero usted, la alegría de olfatear la albahaca a una cuadra de distancia hasta que la encontramos en la feria. ¿Por qué me dio tanta alegría? Porque nos trajo todo el recuerdo de la vida en Valparaíso. Es precioso, ¿eh? Sí, Es precioso. Eso no lo da ninguna clase. No puede darlo. Entonces la evaluación tiene que apuntar a evaluar, es decir, a valorar cómo estamos aprendiendo, cómo estamos avanzando y dónde tenemos tropiezo. Y ahí está la mediación creada por Feuerstein. Entonces yo me doy cuenta que el alumno, por ejemplo, tiene severas dificultades para la orientación espacial. No logra ubicarse espacialmente. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque cuando me dice algo se mueve para ver hacia dónde está el norte. Y si tiene desorientación espacial, eso lo va a afectar en distintos otros tipos de acciones. Dicho sea de paso, ustedes que están viviendo afuera pueden haberse dado cuenta que los chilenos y posiblemente los latinos tenemos una pésima concepción temporal. Tenemos una desorientación temporal horrible. Y por eso las planificaciones nuestras siempre fracasan. No completamente. ¿Por qué? Porque creemos que podemos hacer todo en el tiempo que planificamos. Y después se nos desmorona todo porque no alcanzamos. Y al final hacemos todo apurado. Y así estamos en la convención de hoy día. Así que las implicancias son fuertes, ¿no? Así que evaluación tenemos que transformarla. Así es. Uno de los países europeos que encabeza el tema de educación es Finlandia, es donde se introdujo una revolución, quitando los sistemas de evaluación por notas y la estructura inflexible de los ramos, creando cursos líquidos donde todo se mezcla y se trabaja en temas. Entre los aspectos que muchos destacan de ese sistema es que se les ha quitado mucha presión a profesores y alumnos, permitiendo a ambos concentrarse en el proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Qué sabe de este sistema? ¿Ve posible algo así en Chile? ¿Y qué condiciones se deberían cumplir a su juicio, ¿no? Para que se pueda dar este salto como Finlandia? Sí. Fíjese, uno de los temas que estamos promoviendo nosotros es que tengamos tiempo. Otra vez a propósito del tiempo. No tenemos tiempo. Fíjese que los planes y programas de estudios chilenos tienen tanto contenido que el profesorado hoy día con el famoso PowerPoint, que es nefasto en este plano solamente, ¿no? Lo que va haciendo, va pasando la materia con un clic. La muestra, la explica un poquito y pasa a la siguiente. Y pregunta, ¿entendieron? ¿Y qué le va a decir uno que sí? No queda otro. Porque además uno confunde que comprendió porque leyó. Y como lee, comillas, comprensivamente, cree que comprendió la complejidad del tema. En Finlandia, de hecho, sea de paso, nosotros invitamos a la Embajada de Finlandia a que nos hiciera un conversatorio sobre la educación de allá. Fue precioso, precioso. En Finlandia redujeron las horas de clase a 20. Y cuando una funcionaria finesa, no en el conversatorio, sino mucho antes, le dicen, pero 20 horas de clase a la semana. Sí, dice ella. Y fíjense que en las 20 horas están incluidas las horas de almuerzo. O sea, por día réstale una. Claro. O sea, son 20 horas de permanencia en la escuela. Y se van sin tarea a la casa. Porque fíjense, cuando yo estoy metido en un tema, ¿qué es lo que hago después cuando estoy fuera de clase? Pienso en el tema, pero de manera libre. ¿Se fija? O sea, les sigo dando vuelta.
Por eso, cuando yo defino la educación es asombrar con un misterio, es dejar intrigado. Y para que le dé nostalgia chilena, cachudos dejo al estudiante, ¿no es verdad? Así con el tema que no logra hacerlo calzar, pero entiende por dónde va. Las evaluaciones son el sueño, que aquí se nos ha enseñado siempre, tienen que ser formativas, pero no sabemos hacer una evaluación formativa porque estamos llenos de normas. ¿Vieron ustedes la cantidad de normas que tiene el sistema educacional chileno? Es obsesivo. Entonces, profesor, semanalmente el director tiene que cumplir unas 126 normas distintas. Por lo tanto, se ocupa de cumplir eso porque si no le quitan el trabajo, pues. Claro. Entonces, yo he planteado que lo que tenemos que tener nosotros es permitirle a los profesores y profesoras ser profesionales en el aula, que es lo que le permiten en Finlandia. Entonces tienen una malla curricular breve, pero el profesor ve cuándo y cómo la enseña. Por ejemplo, a mí me costaría mucho que me hagan hacer una clase de un estilo que no viene la mía, que no me viene con mi forma de ser. Pero a ratos a uno lo obligan. ¿Y qué pasa con eso? Lo castran a uno. ¿Se fija? Yo 1000 veces he dicho, yo prefiero una profesora o profesor de tiza y pizarrón, que sea buena, a alguien que anda haciendo de payaso que no lo resulta. Los estudiantes no quieren payasos. Quieren a alguien que los encandile, que los entusiasme. Que cuando termina la hora de clase nadie se para. Se fija porque están tan metidos y le dicen, profe, ¿se terminó la hora? Sí, se terminó. Es cierto que todos los profesores hemos vivido clases de este tipo, preciosas, en que yo me he sentido siendo uno con mis estudiantes en la clase. Pero hay otros momentos en que yo me he dado cuenta que no puedo entrar a la clase. Y en eso la experiencia me enseñó, suspendo la clase. Y se lo he dicho a los estudiantes, mire, lo siento, no, ustedes se dan cuenta, no estoy metido en el tema. No sé por qué. Suspendamos por 10 minutos, salgan a fumar si quieren, a tomarse un cafecito, a correr, volvamos en 10 minutos. Yo también salgo, me despejo, no sé cómo lo hago, me despejo. Ojo, y ahí es re importante tener estudiantes o colegas, profesores que sean buenos para los chistes. Que se ponga a contar chistes, que nos haga reír, que nos saca del tema, para poder ingresar de nuevo. Mire, análogamente a lo que le pasa a un computador de repente, que usted mejor lo reinicia. Porque se generaron varios loops, ¿no es cierto? Que lo están haciendo, está patinando. Entonces, a rato uno está patinando. Si un profesor patina, ¿por qué no pueden hacerlo los alumnos? Fíjense, me acuerdo en Stanford, en el examen doctoral, a uno le permitían no saber la respuesta a alguna pregunta. En el examen doctoral, ¿eh? En el último examen, yo podía decirle a la comisión, disculpe, no sé. Ah, ya, muy bien. Y pasaban a otra pregunta. Y esto no tenía ningún peso en la calificación final. Me pareció fantástico. Porque todos somos ignorantes. Entonces en Finlandia se han dado cuenta de esto y de otros temas. Por eso todas sus escuelas son buenas. Cuando le preguntamos escuela privada o pública, dice, es que da lo mismo. Porque la escuela privada no lucra, no discrimina. Simplemente está donde no hay una escuela pública. Entonces que el estudiante estudie en una o en otra da exactamente lo mismo. Y ojo, nos dijeron en la embajada finesa, cuando esto se hizo, Finlandia era un país más pobre que Chile hoy día. Wow. O sea, perfectamente podríamos hacerlo, pero ¿qué tenemos que hacer? Soltar. Queremos controlar. Nos metieron en la cabeza que el control garantiza la calidad de un proceso. Miren, en este programa de pasantía con profesores, en que el profesorado tenía que autofinanciarse comunitariamente, es decir, juntar la plata. Yo coordinaba eso. Nunca le pedía a ninguna profesora o profesor un papel que certificara que había juntado 100 y no 80 como me estaba diciendo. Algunos me decían, Carlos, tú eres bien tonto.
porque te pueden estar haciéndole eso. Entonces yo le decía, el problema no es mío, sería del que me hace eso. Porque nosotros vamos a trabajar con la plata que juntamos, no con la que hipotéticamente íbamos a juntar. Sacamos a centenares de profesores. Y usted sabe lo que cuesta para una persona de muy bajos recursos viajar al extranjero. Los sacamos de Chile, viajamos en avión, estuvimos 2 semanas en un país extranjero y los últimos días nos íbamos a un lugar turístico precioso, a pasarlo disfrutando de aquello. Nunca supe yo de que alguien me hubiera engañado. Y si alguien engañó, ¿cuál es el problema? Ni nos enteramos. En cambio nosotros vamos por el otro lado, como cultura, como país, controlar. Entonces nos satisface controlar antes que completar los procesos. Y en eso vienen las trampas. Y esta antropóloga norteamericana muestra un montón de trampas a los estudiantes. Una que me divirtió mucho. Ellos tenían que evaluar a sus alumnos por la participación. Y un criterio de participación es las veces que uno pregunta en clase. Cuenta ella que un colega descubre que un estudiante cada 10 minutos levantaba la mano y hacía cualquier pregunta. Bajaba la mano, le respondían y él se metía en otra cosa. Al ratito volvía a levantar la mano. Esa era la participación. Era su estrategia engañosa para ser bien evaluado. ¿A quién engañó? Se engañó a sí mismo y engañó al sistema. Y después como profesional es malo. Y siguiendo con esa misma línea, hace poco estuve yo escuchándolo en una entrevista que dio en un programa que se llama La Convencional Escucha, de la Convencional Loreto Díaz. Y habló de una investigación que usted hizo, que se llevó a cabo con una centena de profesores, donde hizo un seguimiento y posteriormente se finalizó con una evaluación en cual el resultado se llevó un 20% de los profesores considerados como buen profesor, ¿verdad? Entonces, primero, mi pregunta sería, ¿en qué está fallando el sistema para tener un grupo tan reducido de profesionales percibidos como de buena calidad? ¿Y esa investigación usted la realizó en Chile o la realizó en otro territorio? No, en Chile. Es el resultado de varias investigaciones que se van sumando y que es curioso, fíjese, porque esto corresponde a la ley de Pareto. Y ojo con esto, que esto puede ser universal. Lo que pasa es que los buenos en alguna parte pueden ser más buenos que en otro lado. Y los buenos en un lado pueden ser muy malos en otro contexto. ¿Está claro? ¿Ya? Total. Pero se tiende a dar, según Pareto, todo tiende a ordenarse, generando una élite, un consumo de alimentos, un consumo de algún producto en un 20% mayoritario y el resto se distribuye en el 80%. ¿Ya? Por ejemplo, el 80% de la producción de alimentos en el mundo está donde viven ustedes, en el primer mundo. Para que se los trate de comer el 20% de la población mundial. No se lo pueden comer. No. Imposible, se pierde. El 20% restante se lo tienen que distribuir el 80% de la población mundial. No alcanza. No. Entonces hay lugares en los cuales se pasa hambre. Entonces la sospecha nuestra es que esta ley de Pareto también tiene que ver con esto. Y nos permitiría entender que vamos a encontrar excelentes educadoras y educadores en todas partes. Y los tenemos aquí. Hemos trabajado en historias de vida de profesores en los cuales encontramos que son una maravilla. Y nosotros cuando trabajamos con los profesores, trabajamos tratando de no utilizar recursos sofisticados. Con un criterio bien sencillo. Si es bueno con piedras, será mejor con los computadores. Pero si no puede trabajar con piedras, aunque tenga los computadores, no le va a saber sacar el jugo. Y eso es lo que ha pasado ahora con la pandemia. Espero que donde viven ustedes no haya acontecido, pero sospecharía que puede ser igual. Que muchos estudiantes llamados nativos digitales
con la pandemia descubrimos que no son tan nativos digitales, que la natividad solamente les ayuda para ser usuarios rapidísimos de ciertas aplicaciones, pero fuera de esas aplicaciones son nulos. ¿Por qué? Porque estas personas posiblemente no aprendieron a recibir, procesar y comunicar información. ¿Se fija? Entonces no saben plantearse frente a lo nuevo. ¿Y qué hacen con lo nuevo? Tratan de hacer lo mismo que hicieron con lo antiguo. Hoy día, con la riqueza que tenemos en Internet, usted se pregunta por qué seguimos teniendo personas que no son lectores. Yo he escuchado profesores que siguen reclamando por el IVA del libro en Chile. A mí tampoco me gustaría que exista el IVA para el libro. Por favor, que eso quede claro. Pero es una excusa porque muchos no están leyendo. Y cuando le digo, pero lea en el celular, me dicen, pero en el celular es tan chiquitito, pero se pasa todo el día mirando la pantalla. Sí, po. O sea, perfectamente podría leer. Claro. ¿Ya? Va por ahí el tema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esto? Darle confianza al profesorado. Fíjense, cuando termina la dictadura, la formalidad de la dictadura, y comienza la democracia, sugerí a quien me quisiera escuchar. No tuve acceso a las grandes autoridades del Ministerio de Educación, pero sí a mandos medios. Dejen libre al profesorado. Y di un juicio bien feo. Es que más mal no lo vamos a hacer. Más mal no lo vamos a hacer. Por lo tanto, si nos dejan libres, lo vamos a hacer tan mal como cuando estábamos reprimidos. Con una diferencia. Así es. Podríamos levantarnos. Lamentablemente, se siguió haciendo mal. Y hoy día me preocupa mucho en la convención que para muchas personas, con que cambiemos el modelo neoliberal, con que cambiemos el Estado subsidiario por un Estado solidario, se acaban los problemas. La edad me permite decirles que antes de la dictadura la escuela no era buena. Alessandri hizo una reforma, Frei Montalva hizo una reforma, Allende quiso hacer una reforma y no pudo. ¿Por qué se hacían la reforma? Porque la escuela no era buena. ¿Se aprendía mejor en ese tiempo que hoy día? Sí. Totalmente. Pero éramos poquitos los que aprendíamos en la escuela. De 100 que ingresamos a primera preparatoria, 1 terminaba. Qué pena, ¿no? 99 quedaban a mitad de camino. ¿Y qué crees tú que sería él o los cambios que necesitamos hoy en día para que el sistema en Chile pueda avanzar hacia una educación pública y de calidad en ese sentido? Sí, varios, ¿no? Uno de ellos, eliminar tanta norma administrativa. Que de hecho ni siquiera hay no hay persona en el Ministerio de Educación que pueda leerlas, las lee un algoritmo. Entonces, ¿qué lee el algoritmo? Ya, ciertos conceptos. Y los profesores ni tontos saben cuáles son los conceptos, pues. Entonces los ponen. ¿Está claro? Entonces esas revisiones son puramente administrativas. Segundo, no segundo en temporalidad, ¿no? Sino en esta conversación nuestra. Reducir drásticamente los contenidos de la malla curricular. Muy pocos. A fin de que el profesorado pueda profundizar allí. Que sea currículum local. Vale decir que aquí en La Serena los niños estudien la flora y la fauna local, la biodiversidad que tenemos nosotros. ¿Cuáles son los insectos de esta zona? Bueno, y si son insectos de otras zonas también, ¿cuál es el problema? Que conozcan la flora de aquí, qué hierbas tenemos, cuáles son las flores de aquí, cuáles son las aves, dónde anidan, cuáles son los vientos de nosotros, por qué en la mañana siempre está nublado en La Serena, por qué esa vaguada costera, cómo se forma. Fíjense que un niñito de 5 años le preguntó a su educadora, ¿quién sostiene a las nubes? Miren la pregunta al chico, ¿eh? 5 años. Yo lo he preguntado en un grupo de profesores, ¿quién puede responder? Todos callados.
¿Y por qué callados? Porque no sabemos. Podemos chamullar Claro, diciendo sí, la presión atmosférica, etcétera, es ¿no? un Pero hasta ahí gas. nomás llegamos, ¿ya? ¿Quién sostiene las nubes? Que conozcamos la historia local. Ajá. ¿Por qué La Serena se llama La Serena? ¿Por qué Valparaíso, Valparaíso? ¿Por qué Conbarbalá se llama Conbarbalá? Y esa piedra Conbarbalita, ¿por qué se dice que es única de ahí? Ujú. Fíjense, cuando fue el atentado a las Torres Gemelas, con todo el horror que eso significó, recuerdo haber leído la noticia de que le pidieron al Instituto Geológico norteamericano que ubicaran de dónde eran las piedras a las cuales Bin Laden se había hecho un video. Estaba Bin Laden Mm. y detrás de unas piedras gigantescas. Y me imagino estos geólogos empezaron a rastrear en el mundo de dónde son esas piedras y localizaron el lugar. Pues a ese nivel de especialidad tenemos que llegar, partiendo con niñas y niños que hacen ciencia desde que son chiquititos. Mm. Hoy día aquí en todo Chile tenemos un problema de sequía muy serio y un problema de robo de agua tan serio como el otro. Así es. ¿Se imaginan ustedes que a los niños y niñas se les pregunte, oye, ¿cómo ahorramos agua? Le garantizo que nos darían soluciones que los adultos no pensamos porque ya tenemos la cabeza cuadrada. Pero ellos están abiertos a la divergencia. Entonces, disminución del currículum local, otra promoción escolar, no tanto tener a los niños como sentados por grupos etarios. Porque cuando uno comparte con diversidad etaria, aprende más. Que es lo que aprendemos en la Mm. calle. Y hoy día se vuelve Mm. más grave porque cada vez las niñas y los niños están saliendo menos a la calle. Tiene toda la razón. Mire, nos quedaríamos 2 horas más conversando de tanta información que usted tiene, una enciclopedia, la verdad. Pero tenemos que pasar a nuestra siguiente sección y antes de pasar a ello, vamos a dar unos avisos. Les recordamos a todos que estos conversatorios, una vez finalizados, los podrás encontrar en nuestros canales tradicionales. Y también en formato podcast y videocast para descargas directa y de libre acceso en Fediverso. Las respectivas direcciones las puedes encontrar en la descripción y en todas nuestras redes sociales. Ahora nos gustaría hablar un poco más de la convención y de su trabajo dentro de la convención. Cuéntenos cómo llegó a esta posición y qué le ha parecido este proceso. Cortito porque tenemos tiempo y queremos preguntarle muchas cosas más. Llegué de chiripazo, ¿ya? Y le hablo con chilenismo para que les dé nostalgia, ¿no es verdad? Llegué de chiripazo porque un exalumno me llama y me invita para ser candidato independiente por el Partido Socialista. Le consulté, ¿me garantizan la independencia? Sí, me respondió y yo le acepté inmediatamente. ¿Por qué? Por un convencimiento ético de que hay momentos en la vida en que uno tiene que dar la cara y no quedarse atrás. Acepté. Y por eso llegué a la convención. Nunca había pensado yo en ser candidato. Nunca. Pero sí en la tarea que tenían los convencionales por delante. Entonces cuando me hacen la pregunta, me vi puesto en escena y acepté. Sin hacer cálculo electoral, si iba a ganar, si no ganaba. Simplemente me tiré a la piscina. Buenísima. Cortito, ¿no? Algo que nos llamó mucho la atención fue que nos invitó a disoñar Sí. en su discurso de apertura inicial en la convención. ¿Nos puedes decir a qué te referías con esto? Ese fue un neologismo, disoñar, que asumen campesinos de Pasto, al sur de Colombia, frontera con Ecuador. Ojo, donde llegaba el imperio inca. Si ustedes toman un compás y lo pinchan en el Cusco y llegan a la frontera con Colombia, lo giran y van a llegar al río Maule en Chile. Porque el imperio inca tenía que ser equilibrado. Si no avanzaron en el sur, no podían seguir avanzando al norte. Norte. Y como tenían el océano Pacífico al oeste, no pudieron penetrar la selva amazónica. Interesante, ¿no? ¿Ya? Bueno, allí se crea este neologismo disoñar, compuesto de dos verbos, diseñar
y soñar. Ujú. Entonces quiere decir, yo quiero diseñar lo que yo quiero soñar. Entonces yo invité a todos los convencionales a que diseñáramos esta nueva constitución, es decir, el nuevo Chile que queremos. Mm. Antes de continuar, les recordamos que nos pueden hacer llegar preguntas a través de las redes sociales añadiendo el símbolo gato, hashtag, siguiendo de la palabra Carlos DH. ¿No se escucha? Me están censurando detrás de pero para los que nos escuchan, recordamos que estamos junto a don Carlos Calvo, profesor e investigador educacional. Le queríamos pasar a hacer más preguntas de la convención. Tenemos preguntas acerca de su comisión, la Comisión de Conocimiento. Como tal, le tocó en las últimas semanas de enero votar 42 iniciativas de norma y de esas 35 pasaron a la siguiente ronda. De acuerdo a esto, se ha visto un ambiente cordial en su comisión, por lo que yo he visto. Cuéntenos si esto se ve reflejado en las últimas votaciones y qué opinión tiene del trabajo realizado. Mire, es ya Vox Populi en la convención de que nuestra comisión es miel sobre hojuelas. Nos llevamos muy bien y teniendo convencionales de posturas políticas contrapuestas, por decirlo de esa manera. ¿Ya? ¿Qué nos ha ayudado mucho? Las salidas al territorio que hemos tenido. Fuimos al Biobío, a Arica y Parinacota, en que nos tocó, fíjense, trasladarnos en buses juntos, almorzar y cenar. Es decir, actividades informales. Recuérdenlo y asócienlo con lo que hemos hablado de educación. ¿Qué pasa en esas actividades informales? Hablamos de todo de manera desordenada. Nadie da la palabra. Claro que hay algunos que se la toman, eso siempre pasa, ¿no es verdad? ¿Ya? Pero nadie da la palabra. Todos vamos bosquejando opiniones. A ratos somos interrumpidos por la opinión del otro. Surge un chiste, nos reímos y vamos decantando una imagen de la otra persona. ¿Y qué nos apareció? Ya no la o el convencional, sino la persona que era convencional. Y empezamos a comprender por qué esta persona piensa sobre estos temas de la manera que piensa. Que puede ser muy opuesta a la manera que yo pienso. Pero me voy dando cuenta que no es mala persona. Que le guían intenciones que yo considero buenas, tan buenas como las mías. Y a esa persona le pasa lo mismo. Y fue fantástico. Hemos tenido discrepancia en algunas votaciones. Pero tenemos una muy grata convivencia. Y eso yo lo atribuyo a esta convivencia informal que tuvimos. Que para mí viene a reafirmar la importancia que en la sociedad chilena tenemos que tener muchos lugares y tiempos de encuentro de la ciudadanía. Por ejemplo, en las poblaciones. Tiene que haber la plaza donde la gente llegue a sentarse, a descansar y pueda juntarse con su vecino y conversar y no meterse a la casa a encerrarse por temor al narcotráfico, por temor a la violencia y distintos temores, ¿no? Tenemos que recuperar las calles y esta convivencia informal. Yo me acuerdo de niños chicos que podían entrar a cualquier casa del vecindario y a la que fuera me convidaban un vasito de agua o una fruta o un quequito, lo que fuera. Es decir, uno se sentía protegido a donde fuera. Hoy día, y con razón, muchas mamás y papás no dejan que los niños salgan de la calle porque es peligroso. Eso a propósito de lo que tenemos que hacer en la convención y que nos lleva a que en la Comisión 7 nos llevamos realmente bien. Sí, lo he visto, es maravilloso, me encanta, yo siempre la sigo y el ambiente, a diferencia de otras comisiones, como por ejemplo Derechos Fundamentales, es un circo. Pero bueno, sigamos. Nos ayuda también, en honor a la verdad y no para castigar a mis colegas, ¿ya? Es que el tema nuestro es un tema más holístico, más fácil de comprender en donde tenemos coincidencia. ¿Ya?
Otro puede surgir claramente las discrepancias políticas, ¿no? Ujú. Dentro de las iniciativas aprobadas, hubo una que usted apoyó. Hablamos de la número 403-7, a ver si la recuerda, bajo el nombre de Reconocimientos de la Neurodiversidad de las Personas Neurocientíficas, la protección y garantía de sus derechos. ¿Nos puede explicar un poco más lo que implica este reconocimiento y qué efectos podría tener en la comunidad respectivamente? Fíjese, lo que pasa es que como cultura occidental, ¿ah? Esto le incluye los países donde viven ustedes también, nos hemos mal acostumbrados a negar la diversidad y aceptar la uniformidad. Ujú. Lo común en el ser humano es encontrarse con que todo es distinto. Nada es igual a nada. Y eso lo aceptamos desde la más temprana infancia. Pero poco a poco vamos aprendiendo a separar. Entonces a uno le dicen, no te juntes con él porque es roto. Y usted no tiene la idea de la categoría de roto, pero ya se la dieron. Ten cuidado que puede robar. Y nos empiezan a advertir frente a situaciones que son peligrosas. O nos muestran a mostrar una... Imagínense cómo se llamaban los niños Down. Sí. Con nombres despectivos. Ujú. Mongol. Mm, Eran mongolitos. mm, Y yo crecí una época en que los mongolitos o mongolitas se entendía como un castigo de Dios por algo que podría haber hecho a la madre. Entonces, más encima la mujer sufría esa culpa gratuitamente. social y no lo mostraban. Se veían muy poquitos en las calles. Cuando se habla de neuroderechos, queremos reconocer la existencia de la diversidad y que nosotros somos diferentes, todas las personas, y todos tenemos talentos. Hoy día en Chile está siendo muy vista la serie turca, que es copia de la norteamericana de Good Doctor, ¿no es verdad? El doctor Milagro, en que muestra a un médico que es autista y muestra el rechazo que él recibe de la comunidad justamente por su condición de autista, porque se comporta de una manera, comillas, anormal. ¿Y qué es lo anormal? Lo que no se repite habitualmente. ¿Y por qué no se repite habitualmente? Porque los teníamos escondidos. Porque se los obligaba a actuar de una manera que no les correspondía a ellos. Entonces, yo apoyé esa iniciativa con mucho agrado, porque tenemos que generar en Chile una sociedad acogedora de la diversidad y permitirle que cada uno desde su diversidad manifieste sus potencialidades, sus fortalezas. Va por ahí. Maravilloso. Me Lo acuerdo bueno, fíjense, es que hoy que- día, perdón, en la sociedad chilena hay una aceptación de esto. Yo el otro día estuve también en una presentación de una norma sobre las diversidades sexogenéricas, ¿no? Entonces alguien me dice, ¿y tú, Carlos, por qué estás ahí? Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? No hay razón para que no. Antiguamente, por siglos, se castigó, pero afortunadamente hoy día abrimos la puerta. Y hoy día nos damos cuenta que esas personas son personas con distintas orientaciones, con distinta biología. Mujer en cuerpo de hombre o viceversa. Y con una cantidad de combinatorias que nos tiene realmente sorprendidos, porque recién la estamos conociendo. Entonces, lo bueno es que me da la impresión que la mayoría, ojalá todos, las y los convencionales, estamos reconociendo esa existencia de las diversidades en todos los planos. Y tenemos que dejarla consagrada en la Constitución. Y yo creo que va a quedar. sí, pues me acuerdo que fue aprobada en unanimidad esa norma, así que aplauso para usted y para todos quienes apoyaron esa iniciativa. La última pregunta del segmento antes de pasar a despedirnos era preguntarle cuál o cuáles han sido las presentaciones, ¿verdad? Usted estuvo frente a muchas presentaciones y exposiciones. ¿Cuáles han sido las que más lo han impactado y por qué?
resumidamente, ¿cuál usted de todas las que ha visto? Yo tengo mis favoritas, pero yo estoy segura que usted también. Mire, yo no me había planteado en esos términos, ¿no? Porque estamos todo el día tan metidos, ¿ya? Que lo que más sí me ha llamado la atención es esa disposición nuestra a aceptar las diversidades. No he escuchado hasta el momento ninguna argumentación criticando las diversidades. Eso sería un punto. Lo otro es la presencia que han tomado los pueblos originarios. Claro que a ratos se muestran como santos, ¿eh? Como que todo lo hacen perfecto, que todo es maravilloso en sus culturas, ¿ya? No es el momento de empezar a entrar al área chica, pero sí es bueno mostrar, ¿no es cierto?, que son distintos, que tenemos cosmovisiones diferentes. Lo decía un arquitecto que nos fue a dar una conferencia a Aravena, que le dieron el equivalente al premio Nobel en arquitectura, que trabajando con mapuches en el sur, le pidió que dibujaran un paisaje, ¿no?, según cómo querían que fuera. Y el mapuche que estaba al lado de él empezó a dibujar árboles y dibujó las raíces. Y Aravena lo queda mirando y le dice, ¿por qué las raíces? Y el mapuche queda sorprendido y le dice, ¿y por qué no? Si forman parte del contexto. Nosotros dibujamos una línea en la tierra y de ahí para arriba el tronco. Y debajo nunca lo mostramos. Entonces eso muestra las cosmovisiones distintas que tenemos. Los pueblos en general tienen una visión en que los contrarios se armonizan. Nosotros no sabemos qué hacer con los contrarios. Entonces, uno de los contrarios lo anulamos. Ellos lo integran. Y eso nos puede enseñar mucho. Yo me inclinaría que por ahí están las que más me hayan impactado, ¿no es verdad? Antes de seguir, queremos recordarle a todos que nuestros conversatorios los pueden encontrar en YouTube, Facebook, Pertube y no olvidar difundirnos y compartirnos. Ahora sí, no quiero que me censuren. Estos contenidos también los encuentran en formato podcast y videocast para descargar y de libre acceso. Recuerden además que nuestro colectivo y la organización de los conversatorios es una comunidad abierta en donde todos pueden participar. Solo necesitan ponerse en contacto a través de nuestras redes sociales. Y ahora vamos a pasar a nuestras frases rápidas, en una sección que nosotros tenemos. Y cerramos con esto, ¿verdad? Pasamos a preguntar una pregunta espontánea y rápida, y en el cual consiste que decimos un encabezado y tú le pones un subtítulo. Por ejemplo, Piñera. Paco de Talca. Yo había pensado desastre. Súper. Así que ahora vamos a seguir en esa sección. Presos políticos de la revuelta. Injusticia. Uso del agua. Abuso. Participación política de niñas y adolescentes. Indispensable. Partidos políticos. Tienen que cambiar. Policía y seguridad. También tienen que cambiar. Sistema de gobierno. Igual. También. Disculpe, los modos temáticos. Lo que pasa es que me he estado preocupando durante todo este tiempo de ir como simplificando todo para darnos cuenta que son algunos cambios fundamentales que tenemos que hacer. Porque tenemos que cambiar tantas cosas. ¿Y en qué las vamos a cambiar? Y aquí yo digo, tenemos que reformar los partidos políticos, el sistema político. Por eso digo también, ¿no? Disculpen. Quedan dos. Ciencia y tecnología. Mayor desarrollo, ¿no? Distrito internacional. Indispensable. Fue realmente entretenido, ¿cierto? Ahora Sí. damos paso a saludos, dudas, comentarios de quienes nos han seguido, pero antes una importante información. No olviden apoyar este proyecto compartiendo nuestro contenido con sus amigues, conocidos y en sus redes sociales. Por mayor comodidad, hemos dispuesto códigos QR para que puedan seguir nuestros contenidos desde cualquier dispositivo móvil.
Y ahora nos vamos a revisar las redes sociales para ver qué nos ha llegado. Recuerden ser breves y escribir un texto de máximo 2 líneas para que quepa en nuestra pantalla. Es tan fácil como siempre agregar el HT, hashtag CarlosDH, y los responsables de nuestras redes sociales se encargarán del resto. Y nuestra primera pregunta es desde Fediverso. Rosa, ¿qué opinas de los cambios en la educación municipal en Recoleta? Ya. De la educación municipal diurna en Recoleta, no sé. ¿Ya? Pero sí sé de la Universidad Abierta Recoleta. Y los cambios han sido francamente espectaculares, ¿no? Fíjense que en 3 años de la Universidad Abierta Recoleta han tenido casi 100.000 personas participando en distintos cursos, en 3 años, ¿eh? Con un 70% de participación femenina, unos 430 programas. ¿Y saben ustedes? Con 920 académicos que han trabajado gratuitamente. Esto para mostrarles la importancia que tiene el trabajo voluntario y cómo la solidaridad se despierta apenas se abre la oportunidad. Repito, 920 académicos trabajando gratuitamente, atendiendo a unas 100.000 personas. ¿Qué puedo decir? Cuando se dieron cuenta en Recoleta que tenían violencia, que robos en las escuelas, nos los contaba el jefe DAEM, decidieron abrir las escuelas. Esto antes de crear la Universidad Abierta Recoleta. Abrieron las escuelas y le dijeron a las comunidades, quien quiera dictar un curso, que lo dicte. Quien quiera tomar un curso, que lo tome. ¿Saben que a la semana tenían 42.000 personas de promedio yendo a las escuelas a tomar cursos gratuitos? Entonces, cuando dicen por ahí que la gente no quiere aprender, es mentira. No es que estén mintiendo los que dicen eso. Están convencidos de un error. Voy a cambiar mejor, no voy a decir es mentira, es un error. Es un error porque la gente sí quiere aprender. Nosotros hemos sido profesores voluntarios en Recoleta. Y viene usted el gusto de ver personas mayores, mujeres mayores, que iban a las clases entusiasmadas porque era primera vez en su vida que estaban en la universidad. No, realmente excelente la experiencia. Agregan ahora las farmacias populares, que obligó al resto de los municipios de Chile a adoptar el modelo y a bajar el precio de los remedios y otras acciones que han hecho en el municipio. Con la universidad abierta, todo mi reconocimiento, ¿no? Bueno, vamos a pasar ya a las palabras finales. Ok, no hay más preguntas. Y como ya es tradición, ahora le entregamos el micrófono a nuestro invitado. Desde ahora ya, por favor, tienes un par de minutos para decir lo que tú quieras, o segundos, o 30 segundos nada más. No, mentira. Ahí para dar un mensaje a todos nuestros oyentes, un mensaje general también. Ahí queda abierto el micrófono. Vamos a poner el cronómetro como Don John, convencional, de 1 minuto. Todos queremos a Don John, ¿eh? ¿Ya? Se ha ganado el cariño nuestro y todo el personal, ¿eh? del Congreso, realmente muy profesionales, muy serios, muy responsables, y a medida que uno los va conociendo, con sentido del humor también muy, muy fino, ¿ya? ¿Qué puedo decirles? Que yo no he escuchado ningún convencional, es verdad que no he hablado con los 154, que no esté de acuerdo en la creación de una región exterior. Se asume ya que es una deuda que el Estado de Chile ha tenido y que se va a consolidar. ¿Cuál será la modalidad? Bueno, ahí se están debatiendo, digamos, ¿no? Cómo se pueden representar ustedes. Algunos por ahí dicen, bueno, pero si no están al día de lo que pasa en Chile, ¿ya cómo pueden tener influencia? Pero cuando se le dan argumentos comprenden perfectamente y ya no tienen una postura de rechazo. Estamos en un proceso creativo, pero nos cuesta crear.
porque la tentación de copiar que hemos aprendido desde la más temprana infancia en la escuela es demasiado poderoso. Entonces, a lo largo de la vida hemos sido más repetidores que creadores y ahora tenemos que crear una constitución. Entonces, el riesgo es, aunque detestemos la actual constitución, es a mirar en ella y encontrar ahí alguna propuesta. Pero estamos atentos a no caer, a no pisar ese palito, y estamos trabajando. Tenemos un trabajo muy abrumador por delante y estamos cortos de tiempo. Pero yo creo que sí lo vamos a alcanzar. Ojalá. Y para eso requerimos el insumo de ustedes permanentemente, que nos manden un mensajito, un correo breve, la verdad, diciendo, ojo, cuidado con esto, porque de repente uno no se da cuenta. Claro. Especialmente el lenguaje jurídico, que es tan resbaloso. Quiere ser preciso, pero está hecho para ser resbaloso. ¿Ya? Eso lo podría decir. Bueno, y darle las gracias por esta oportunidad de conversar. ¿Ya? Bueno, como se lo dije anteriormente, es un honor. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperamos que pueda volver a visitarnos. Eso depende de ustedes. Con esto, porque quedaron muchas cosas ahí en el tintero que no le podemos preguntar. Y ahora vamos a pasar a la última información antes de despedirnos. No podemos dejar de saludar y agradecer al equipo que participa semana a semana en este proyecto. Esta vez Richard fue el responsable del libreto y quien convertirá este material a videocast y podcast. Y por supuesto, tampoco podemos dejar de agradecer en especial a todos quienes nos ayudan en la difusión, la participación y las ideas. Recuerden que volveremos el próximo sábado 12 de febrero con la convencionala Bárbara Sepúlveda. La Queen Sepúlveda nos va a estar acompañando, así que muchas gracias a todos y todas por habernos acompañado durante este año. Y bueno, de este mes, perdón. Y recuerden seguir usando mascarillas, lávense las manos, vayan a vacunarse, cuiden a su familia y sigamos en este proyecto de comunidad. Muchas gracias, profe Calvo, y nos vemos. Muy bien, ahora yo me voy a Toncoy a un cabildo sobre cultura, ¿no? Buenísima. Maravilloso Toncoy, uno de los lugares que más me gusta de La Serena, de la cuarta región. Qué bueno, para allá vamos ahora, apenas termine esto. Cómase unos erizos por mí. En su nombre. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Muy bien. Que le vaya muy bien. Chao a todos.